Hoy es momento de abocarnos a lo que respecta a la justicia, al tema judicial, a la situación legal del presidente de la República. Tenemos en la línea a la ex procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Catherine Ampuero. Vamos a conversar con ella sobre la renuncia de Amado Henco, procurador, ahora ex procurador anticorrupción. Bienvenida a PBO Radio. Catherine. Buenos días, Judith. Un placer conversar contigo. ¿Cuáles son sus impresiones, doctora, sobre esta renuncia? La he visto muy activa en las redes sociales, opinar sobre el tema, sentirse alarmada además sobre la situación de la defensa jurídica del Estado. Bueno, Amado Henco es el procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con una amplia experiencia en la defensa del Estado en casos complejos de corrupción, ¿no? Desde la época, pues, de que se veían los casos de corrupción vinculados a la corrupción que vivimos en la década de 90, vinculado a Fujimori y Montesinos, ¿no? Y ahí empieza su carrera. Entonces, si hablamos de experiencia, él es el procurador que realmente cumple este requisito. Y obviamente es una pérdida muy grande para quienes defienden al Estado en los procesos de corrupción. Y recordemos que él, desde que asumió el cargo, ha presentado importantes denuncias por hechos de corrupción contra altos funcionarios del Estado, contra congresistas, contra ministros de Estado, contra exgobernadores y exministros también. Recordemos el caso Cuellos Blancos del Puerto, también se encuentra a cargo de la Procuraduría, que hasta la fecha todavía sigue dirigiéndola él hasta que salga pues la resolución que acepta su renuncia en el cargo. Entonces, esta situación es preocupante, por supuesto que es preocupante, ¿no? Porque deja en este momento como que el barco a la deriva en lo que es defender los intereses del Estado en estos procesos que le estoy mencionando. Doctora Ampuero, ¿por qué cree usted que ha dejado el cargo de procurador anticorrupción? Él en su carta de renuncia hace referencia a un injerencia o a lo mejor un irrespeto a sus competencias como procurador anticorrupción, a sus competencias. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué señala esto y nos alarma además? ¿Por qué cree usted? Es claro, ¿no? Él se apersona a las dos investigaciones que abrieron al presidente de la República por las obras de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Porque en estas obras no está incluida la empresa brasileña Odebrecht ni ninguna de las otras empresas brasileñas. Camargo y Correa, Queiroz Galbao, ¿no? Entre otras, que en ese caso sí es de competencia de la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht. En estas obras, que son materia de investigación en las que estarían involucrados altos funcionarios del Estado, ¿no? Como el presidente de la República y otros exministros, no intervienen estas empresas brasileñas. Por ende, al tratarse de una investigación por corrupción de funcionarios, quien es competente es la Procuraduría Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios. Entonces, él, en cumplimiento de sus funciones, es que se apersona a estas investigaciones y le pide al Procurador General, Daniel Soria, que aclare esta competencia, ¿no? Porque, obviamente, en el equipo especial que también abrieron investigación, habían notificado a la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht. Y la respuesta del Procurador General, que sorprendió a todos, es que no solo le quita la competencia para conocer estas dos investigaciones, Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, sino que además le quita competencia para conocer todos los demás casos de corrupción de funcionarios que estén vinculadas a obras públicas, ¿no? Es algo inaudito. En consecuencia, pues, él considera, y yo comparto su opinión, de que esto es una restricción, una limitación a sus competencias. A sus funciones. Y su mensaje fue contundente, ¿no? Porque renunciar, es decir, no estoy de acuerdo con lo que ha sucedido con la decisión que toma mi superior, en este caso el Procurador General de la República, quien finalmente designa a Silvana Carrión, quien no conocía el marco de las obras públicas, el Hospital Regional de Moquegua, Lomas de Hilo, sino básicamente el tema Lavajato, porque es procuradora ad hoc del caso Lavajato, y no se entiende, ¿no? Porque el que conocía este caso era justamente Amado Henco. Y algo muy importante, Judy, que el caso Hospital de Moquegua
ya viene siendo investigado en la Fiscalía de Moquegua hace ya algún tiempo atrás. Incluso el fiscal de Moquegua archivó el caso, y quien impugnó ese archivo fue el procurador Amado Benco. O sea, conoce a cabalidad el caso. Y pudo revivir, digamos, ese caso, porque su impugnación, que en este caso técnicamente se llama recurso de queja, fue admitido por el fiscal superior, declaró infundado ese archivo y se pudo revivir nuevamente el caso Hospital de Moquegua, que ya viene siendo investigado por el subsistema anticorrupción, donde el procurador Amado Benco es el procurador de este caso, ¿no? Entonces, obviamente, la decisión del señor Daniel Soria, que es el procurador general, no es más que una restricción a esas competencias que tiene el procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Frente a ello es totalmente entendible la renuncia del procurador Amado Benco, porque no se puede recortar estas facultades, esas competencias que tiene esta procuraduría para hacerse cargo de este tipo de investigaciones que, como ellos son el equipo especializado que durante muchos años, Judy, tienen experiencia en estas investigaciones complejas de delitos de corrupción de funcionarios, porque hay quienes señalan que ellos no tendrían la experiencia, no tendrían el expertise. No, esta Procuraduría, que viene funcionando hace muchos años, mucho tiempo atrás de que exista la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht, la cual se constituyó en el año 2017, y exclusivamente para ver temas vinculados a las empresas brasileñas que conforman el llamado caso Lava Jato. Entonces, esta Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios tiene la expertise, la experiencia necesaria para ver casos de corrupción de funcionarios complejos. Doctora, hablando de tiempos de creación, ¿hace cuánto se creó la Procuraduría General de la República y la designación de Daniel Soria? Porque si bien algo que se ha resaltado y que lo resalta con mucho orgullo, además, Amado Benco, es su designación por un concurso, y llega a denunciar a funcionarios presuntamente vinculados a la corrupción de todos los colores políticos. También, por ejemplo, denunció en este caso el caso Swing, denunció también a funcionarios, a congresistas del Partido Aprista Peruano, estuvo también como procuradora en la gestión de Susana Villarán. Entonces, ¿usted qué crítica o cuál es su opinión sobre la creación de esta figura de la Procuraduría General de la República y de la designación del señor Soria, que puede seguramente tener todo el perfil y los pergaminos para ser Procurador General de la República, pero qué diferencia hay de su designación con la de, por ejemplo, Amado Benco? Bien, al Procurador General de la República lo nombran en noviembre del año pasado, durante la disolución del Congreso de la República. El interregno. Exactamente. Y en noviembre también de ese mismo año, o sea, del año pasado, durante este interregno parlamentario, también publica el Reglamento de Defensa Jurídica del Estado. Mediante este reglamento, el Ejecutivo le quita la competencia a los procuradores, en este caso al procurador especializado de delito de corrupción de funcionarios, Amado Benco, de poder formular denuncias a los altos funcionarios del Estado. Es decir, él ya no puede formular denuncias en contra del presidente de la República, en contra de ministros de Estado o congresistas de la República por la comisión o la presunta comisión de hechos de corrupción. Recordemos que cuando él tenía esa facultad en el año 2017, ¿no? Él denunció por el caso Chinchero, a quien estaba ocupando en ese momento el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿cierto? Y que, bueno, obviamente el Ejecutivo salió a criticar mucho esta decisión del procurador Amado Benco de haber formulado esta denuncia ante el Ministerio Público. Lo mismo pasó en mi caso en el año 2017, en uso de las facultades que tenía en ese momento como procuradora, también denuncié al entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Por el caso Lava Jato. Y fue retirado. Pero el año pasado, sí, efectivamente, que luego nos retiraron del caso por este hecho, ¿no? Pero en noviembre del año pasado le quitan esta facultad al procurador público Amado Benco. En consecuencia, el único que puede denunciar a un alto funcionario del Estado en este momento es el Procurador General Daniel Soria.
Nadie más puede denunciar a un congresista, a un presidente o a un ministro de Estado. Esta facultad solo la tiene el Procurador General Daniel Soria, ¿no? Quien, por cierto, frente a la respuesta de la Fiscal de la Nación de no inhibirse en el caso de Richard Swing. Exacto, no ha dicho absolutamente nada, ¿no? A pesar de que la Fiscal de la Nación todavía no resolvía ese pedido de inhibición del procurador Amado Benco, sino que lo anunció a través de los medios de que no conocería este caso. No hemos escuchado ningún pronunciamiento del Procurador General Daniel Soria al respecto, ¿no? Entonces, doctora, lo que podemos concluir es que a partir de la creación de la Procuraduría General de la República y la designación del señor Soria, se han visto entonces recortadas las competencias de los procuradores y también la autonomía, que era lo que tanto se buscaba incluso cuando llegó Julia Príncipe sobre una alfombra roja a Palacio de Gobierno junto a Pedro Pablo Kuczynski y Marisol Pérez Tello, ¿no? Tanto se pedía, se exigía la autonomía de la Procuraduría en defensa del Estado y ahora lo que vemos es todo lo contrario, un recorte. Es que claro, se habla muy bonito, ¿no? De la autonomía, suena muy bien, lo colocas en un papel, en una norma, pero en los hechos se demuestra que esta autonomía no existe, porque cuando los procuradores ejercen esta autonomía, como lo ha hecho Amado Benco, pues simplemente resulta ya incómodo para el gobierno de turno. Entonces buscan la manera de sacarlo del cargo. En este caso era un poco complicado con Amado Benco porque y escandaloso, él, además, a diferencia de otros, ingresó por un concurso público. ¿No? Ingresó por un concurso público, entonces aquí pues al quitarle competencias él se siente afectado, siente que realmente no le están dando las herramientas para poder realizar su labor como corresponde, de una manera correcta y siempre defendiendo los intereses del Estado. En ese sentido, pues, él considera que ya no debe seguir estando en ese cargo porque prácticamente sería un cargo de fachada. Algunos de los casos que deja pendiente el procurador Amado Benco, doctora, solo para hacer un paréntesis, es, por ejemplo, el informe de la Procuraduría Anticorrupción solicitó remitir informe a Fiscal de la Nación sobre presunto rol del presidente Martín Vizcarra, la ministra de Economía María Antonieta Alba y el exministro de Salud Víctor Zamora en caso de compras presuntamente irregulares de pruebas rápidas. Hay un documento, hay un informe que ha llegado también al despacho del fiscal Reinaldo Avia. Otro de los casos, por ejemplo, que deja pendiente también es la defensa jurídica del Estado en el proceso de extradición del ex magistrado supremo César Inostroza Pariachi. Recuerda usted también, doctora, que él le pedía en ese momento al titular del Ministerio de Justicia la posibilidad de intervenir, de participar en este proceso de acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht, la Fiscalía y la Procuraduría en representación del Estado peruano y la negociación sobre esa reparación. Sí, efectivamente, el procurador Amado Benco, dentro de la investigación que ya está siguiendo el fiscal Reinaldo Avia, por las compras presuntamente irregulares de las pruebas rápidas y que habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado, además de la integridad y la salud de las personas, dentro de esta investigación, que es de competencia del procurador Amado Benco, él ha solicitado que se amplíe esta investigación para incorporar en calidad de investigados al presidente de la República y a la ministra de Economía y Finanzas, así como a los exministros de Salud, Elizabeth Inostroza, y también al exministro Zamora, ¿no? Este pedido lo ha hecho, como vuelvo a repetir, dentro de esta investigación que ya se viene llevando a cabo. Y tendrá que ser ahora decisión del fiscal Reinaldo Avia el que proceda a ampliar esta investigación o no en contra de estos altos funcionarios del Estado. Esto lo ha hecho Amado Benco, garantizando pues su autonomía, su independencia y una vez más demostrando que él tiene claro cuál es su rol. Su rol es la defensa de los intereses del Estado, así resulten involucrados en estos presuntos hechos de corrupción altos funcionarios del Estado que están en el gobierno. En el gobierno, ¿no? Doctora, de Amado Benco vamos a pasar también, nos quedamos, mejor dicho, en el caso Odebrecht. El caso Odebrecht tiene dos sentencias, tiene una sentencia por el caso La Carretera Chacas
Ancash, que justamente con usted lo hemos conversado en diversas oportunidades aquí en PBO. Bueno, es importante recordar, y nos lo recuerda bien César Romero, periodista también de investigación, que Amado Enco negoció el pago de 2 reparaciones civiles con Odebrecht por 65 millones de soles por los casos La Centralita y la carretera Chaca-San Luis de corrupción en el gobierno regional de Ancash, César Álvarez. Y opina además César Romero, porque parece que se han olvidado los periodistas que tenemos también nosotros el derecho de la libre opinión y la libertad de expresión. César dice, nada de cómodos plazos a 15 años. La reparación ya fue totalmente cobrada por el Estado. Y justamente en ese derecho de opinión y de libertad, aquí en PBO nos hemos mostrado siempre en contra de algunos beneficios, ¿no? A colaboradores eficaces que aceptan corrupción y delito, pero que sin embargo al final de cuentas pagan una irrisoria suma como reparación civil, o sus empresas, de las cuales han sido representantes, continúan trabajando para el Estado peruano. Sí, recuerdo unas declaraciones de la procuradora Silvana Carrión saliendo a decir de que la reparación que ellos negociaron con Odebrecht es la reparación más alta, ¿no?, de reparaciones que se han negociado. Pero lo que ella no menciona también es el grave perjuicio económico, el enorme perjuicio económico que ha ocasionado la empresa Odebrecht, nunca antes visto en la historia del Perú. El perjuicio económico que ha ocasionado esta empresa corrupta a los intereses del Estado es sumamente alto y grave. Y frente al daño ocasionado y el monto de la reparación civil negociada, pues este monto de reparación resulta totalmente irrisorio. Irrisorio tanto en el monto y encima en las condiciones de pago, a 15 años a una tasa de interés mínima que va a ser pagada en el año 15, ¿no? O sea, después de, más o menos se sale en el 2035, si no me equivoco. Y encima han determinado que ese dinero que se le retuvo a la empresa corrupta por haber vendido su principal activo en el Perú, que era la hidroeléctrica de Chagria, el Estado peruano retuvo un porcentaje de ese dinero, de esa venta, que estuvo en un fideicomiso, el cual fue constituido por la ley 30.737, ¿para qué? Para asegurar el pago de la reparación civil al Estado y también de la deuda tributaria que se genera en el tiempo, ¿no? Sin embargo, la procuradora lo que acordaron en ese momento con la empresa corrupta Odebrecht, o sea, el negocio que hicieron dentro de la colaboración eficaz, fue devolverle ese dinero. Que finalmente se les devolvió. Estamos hablando de aproximadamente 524 millones de soles. Exactamente. Y como vuelvo a decir, ese dinero por ley estaba destinado para el pago de la reparación civil a favor del Estado, cuya reparación es obligación de los procuradores velar para que las empresas o los sentenciados sean personas naturales que cumplan con hacer el pago correspondiente. Es decir, doctora, en términos simples, nos detenemos un momento ahí, en términos simples. Yo robo el iPad, ¿no es cierto? Lo vendo, y ese dinero de venta que la policía lo ha intervenido, lo ha retenido, me lo devuelve a mí, ladrón, para yo pagarte el costo de la tableta, ¿no es cierto? Algo así. Más o menos, sí, exacto. Es inaudito, pero es cierto, ¿no? Entonces, esa labor no resulta nada entendible por parte de quien defiende los intereses del agraviado, que en este caso es la Procuraduría del caso Odebrecht, porque en todo caso esta acción se entendería pues de quien defiende los intereses del delincuente, en este caso de la empresa Odebrecht, ¿no? Porque sus abogados tienen que velar por lo que más le conviene a la empresa, pero el procurador tiene que velar por lo que más le conviene a los intereses del Estado, que es el agraviado. Entonces no se concibe cómo la Procuraduría ha podido acordar con la empresa en devolver este dinero que era para pagar por el daño que se nos ha ocasionado, porque si no hubieran devuelto este dinero, la suma que han acordado de reparación civil, que era 610 millones de soles, en 15 años, podido pagar en una sola cuota, en un solo acto. Y no en 15 años. Y no en 15 años, ¿no? Por lo menos, si has acordado una suma irrisoria que no responde al grave daño que nos ha ocasionado, por lo menos las condiciones de pago debieron ser
en beneficio del Estado peruano, a una sola cuota sin tener que devolverle ni un sol, ¿no? Uh-huh. Y eso no se condice con la calidad de la información. Si bien es cierto, tenemos mucha información en tiempo simultáneo desde los interrogatorios en Curitiba, Brasil, sobre los diversos casos de corrupción y aportes ilegales de campaña. Lo cierto es que no tenemos, solo en uno, tenemos una acusación que está en control de acusación, ya en el fuero judicial, pero en los otros no. No hemos tenido detenciones preventivas muy largas, algunas que han llegado al Tribunal Constitucional, por ejemplo en el caso Keiko Fujimori, pero en su opinión, ¿qué es lo que nos falta? Porque el Odebrecht ha aceptado culpabilidad en una serie de obras, luego, casualidad, se acordó de otra, y finalmente nos sorprendemos con una demanda ante el CIADI por la niña bonita de Odebrecht, que es el gasoducto surperuano, y que termina con la salida de Jorge Ramírez Ramírez de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, sin más explicación alguna. A ver, y qué bueno que lo hayas mencionado, ¿no? Porque hay que hablar de este tema. La sentencia de colaboración eficaz que involucra a la empresa Odebrecht le otorga los máximos beneficios a esta empresa porque esta empresa ha aportado información en 4 obras, ¿no? Que es la línea del metro, la IRSA Sur o la carretera interoceánica, tramo 2 y 3, en donde está implicado el expresidente Alejandro Toledo, por la obra de la Costa Verde, donde está implicado el exgobernador Moreno del Callao, por la vía Evitamiento Cusco, ¿no? Donde está implicado también el exgobernador Tito Acurio. Entonces, si ya brindó toda la información y ya ha sido corroborado, porque por eso le han dado los máximos beneficios de la colaboración eficaz, y este acuerdo final ya corroborado se firmó en febrero del año pasado, ¿no? Y cuya sentencia fue en junio del año pasado, no se entiende por qué, por ejemplo, en las obras de la Costa Verde, que implica al exgobernador Moreno, o de Evitamiento Cusco, al exgobernador del Cusco, Acurio, ¿por qué razón hasta la fecha no se emite una acusación fiscal al respecto? Si ya la empresa Odebrecht ya habría entregado toda la información correspondiente a la comisión de los hechos investigados, de los delitos investigados, y esto ha sido corroborado por el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué razón hasta la fecha el Ministerio Público no cumple con acusar para ya, digamos, tener ya sentencias condenatorias sobre estos hechos que se entiende ya están corroborados porque son parte de la colaboración eficaz de Odebrecht? Porque justamente una de las razones para las colaboraciones eficaces también, Judy, es que estos permiten acelerar los procesos y no tener que la investigación preparatoria durar 36 meses, es decir, 3 años de investigación preparatoria. Las colaboraciones eficaces, una de las finalidades es que permiten avanzar más rápido con la corroboración de los hechos investigados. Entonces, aquí sí hay una dejadez por parte del Ministerio Público en no formular las acusaciones correspondientes, al menos en esos hechos que ya son parte de una colaboración eficaz que entendemos ya está corroborada y que cuenta con los suficientes medios probatorios, porque si no, no se entendería por qué le dieron el máximo beneficio, que en este caso es la exención de la pena a todos los funcionarios de Odebrecht. No, y muchas empresas que continúan trabajando con el Estado peruano. Pero ¿qué riesgo se corre si no se presenta una acusación? Por ejemplo, en el caso Tito Acurio, ¿no? Que ya está en arresto domiciliario, hay un exceso de carcelería en el caso Martín Belaún del Ocio. ¿Qué riesgo se corre en el ámbito de la legalidad si estos casos no pasan una etapa de acusación? Muchas personas piensan de que cuando salieron las prisiones preventivas contra estos exaltos funcionarios del Estado, ¿no? Empezando con las personas involucradas en la línea del metro, ¿no? Que fueron funcionarios del gobierno aprista, o de Alejandro Toledo y otros más, que prácticamente... No, señores, esas son medidas preventivas. Ningún alto funcionario del Estado y ningún proceso vinculado al caso Lava Jato del equipo especial tiene una sentencia condenatoria, ¿no? Las únicas acusaciones que tenemos a la fecha son la de línea del metro y la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3. Estos procesos son los únicos que tienen acusación fiscal
Bueno, y además lo de lavado de activos vinculado a Ollanta Humala-Tazo y su... Pero en la investigación del fiscal Germán Juárez, en la investigación de aportes entre el año 2006 y 2011, ¿no es cierto, doctora? Sí, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que se cumple? Una persona no puede estar privada de su libertad durante muchos años sin sentencia. Entonces lo que va a ocurrir que si los casos se están prolongando en el tiempo como efectivamente están haciendo, porque no olvidemos que el caso Irsa Sur de la carretera interoceánica se inició en el año 2017, ¿no? Que fue con el fiscal Hamilton Castro, que dictó la prisión preventiva en contra de el expresidente Alejandro Toledo. Bueno, él requirió la prisión preventiva y fue el juez Concepción Carguancho quien declaró fundado este requerimiento. Y esto fue en el año 2017 y a la fecha ya habría pasado ya los 36 meses, ya habría pasado el plazo. Si Alejandro Toledo hubiese sido detenido en ese momento, no se hubiese fugado del país, si hubiese sido apresado e internado en un establecimiento penitenciario para que cumpla esta prisión preventiva, en este momento él ya hubiera salido por exceso de carcelería, porque no se puede tener a una persona privada de su libertad durante mucho tiempo sin sentencia. Existen plazos que se tienen que respetar. Por eso también recordemos, haciendo un paralelo, y me salgo un poquito del caso Lavajato, a esta persona que estuvo procesada por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal, me refiero a este señor que incluso murió, Peter Ferrari, Peter Ferrari, que Pedro Pérez Miranda, con el COVID, ¿verdad? Exacto. Él, por ejemplo, estuvo en un establecimiento penitenciario con una prisión preventiva, pero a este señor nunca le dictaron sentencia, nunca pasó ni siquiera la etapa de juicio oral. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron que excarcelar del establecimiento penal, ¿no? O sea, la prisión preventiva venció porque ya se cumplió el plazo y tuvo que estar en su casa con una medida de arresto domiciliario, porque ya no lo podían tener en prisión porque ya había pasado más de 36 meses que él venía cumpliendo prisión preventiva. Entonces, este mismo caso se puede presentar también con las personas que están cumpliendo prisión preventiva por el caso Lavajato. Esto exige que el equipo especial presente las acusaciones correspondientes, al menos en estos casos que ya está, entendemos, corroborado y con suficiente prueba, porque son parte de la colaboración eficaz de Odebrecht, para ya de una vez tener sentencias, por lo menos en esas 4 obras que forman parte de la colaboración eficaz de Odebrecht, que me refiero a la Interoceánica Sur, me refiero a la vía Evitamiento Cusco, a la carretera la Costa Verde y a la línea del metro. Al menos en estos casos ya deberíamos tener acusación, ya deberíamos estar en una etapa de juicio oral para de una vez tener sentencias condenatorias en estos casos. Doctora, hablando del equipo especial Lavajato, a ver, ¿usted alguna vez ha visto esta lucha pública y lamentable de 2 equipos fiscales en la prensa? Bueno, algunos con más posición que otros, sobre el caso Martín Vizcarra, doctora. El fiscal Rafael Vela bien hace en defender su fuero, por supuesto, y las funciones de su equipo que él lidera. Pero por otro lado también tenemos al fiscal Omar Tello, que defiende su competencia y la investigación que lleva el fiscal Elmer Chirre. Elmer Chirre, quien recordemos logró una sentencia en el caso Chaca-San Luis, en la carretera Chaca-San Luis del gobernador regional de Ancash, la primera sentencia en el caso de Odebrecht, doctora. Yo no veo ningún inconveniente para que el fiscal Juárez Atoche, quien tiene a su cargo los procesos de colaboración eficaz y quien deberá seguir con estos casos, no trabaje de manera coordinada con el fiscal Elmer Chirre, ¿no? Quien estaría a cargo de las investigaciones ya por el caso Lomas de Hilo y por el caso del hospital de Moquegua. Ya hemos visto ese trabajo coordinado que sí pueden hacer en el caso justamente de la carretera de Chaca-San Luis en Ancash, y mira que han logrado una sentencia condenatoria, trabajando de manera conjunta el equipo especial, específicamente el fiscal que lleva a caso la colaboración eficaz de Odebrecht en ese momento, con el fiscal Chirre, que venía conociendo el caso de la carretera Chaca-San Luis. Y esa es la primera sentencia, digamos, vinculado a Odebrecht
y en donde participó como procurador justamente Amado Engel. Aquí tienen que ver que se trata de una misma institución, que es el Ministerio Público. Nada impide, no existe ningún impedimento legal para que ellos puedan trabajar de manera coordinada entre el fiscal que lleva a cabo los procesos de colaboración eficaz con el fiscal que lleva a cabo las investigaciones que estarían vinculadas a la información que entrega el colaborador eficaz. Nada impide eso. Doctora, antes explíquenos por favor cómo funciona la figura del colaborador eficaz. Si bien es cierto, llega y encuentra el espacio, digámoslo así, la confianza para poder declarar frente a Germán Juárez, no porque sea un fiscal cómodo, timorato, a lo mejor porque ha encontrado en él la posibilidad de obtener un beneficio, no ir a la cárcel en términos simples y poder otorgar una declaración con evidencia, ¿no es cierto? La declaración se va a quedar con él si en caso Elmer Chirre haga la investigación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque no lo entendemos. Hay una doble investigación, ¿a quién beneficia? ¿Y por qué esta figura de colaboración eficaz está causando tantos problemas en estas dos fiscalías? La colaboración eficaz son procesos autónomos, son procesos independientes a las investigaciones que pueda tener un aspirante a colaborador eficaz en el sistema de justicia. En este caso, ellos se han acogido al proceso de colaboración eficaz ante el fiscal Juárez Atoche, que es miembro del equipo especial Lavajato. Entendemos que han escogido a este fiscal porque él está llevando a cabo, además, el proceso penal que se denomina el Club de las Constructoras, ¿no es cierto? Entonces, quien se acoge a un proceso de colaboración eficaz es porque está siendo investigado, es porque reconoce en principio que sí es responsable de todos los hechos que se le imputan o de alguno de ellos. Es decir, es un delincuente. Un testigo no puede acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Pero sí está obligado a colaborar con la justicia o a guardar silencio en todo caso. No, el colaborador eficaz no puede guardar silencio. Cuando se acoge a un proceso de colaboración eficaz, tiene la obligación de dar la información, al fiscal que está viendo su caso, ¿no? Y obviamente tiene la obligación de entregar la documentación necesaria para corroborar sus dichos. De lo contrario, no se le da los beneficios de colaboración eficaz. Y el fiscal que tiene a cargo esta investigación tiene la obligación de corroborarlo, ¿no? En la medida que no corrobore lo que dice o las indicaciones que hace, no será merecedor de los beneficios de este proceso especial. Y en el caso del testigo, el testigo sí estaría, puede guardar silencio, pero sí podría colaborar o debe colaborar con la justicia. El testigo puede guardar silencio en tanto que sus declaraciones lo pueden implicar en los hechos que se le imputan, o de repente algún familiar directo puede resultar implicado. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.